Pero si no es la voluntad de Dios, Dios no te va a bendecir. No te va a bendecir. ¿Para qué le cuento la historia? Dijo alguien por ahí, si ya la sabe. ¿Qué le pasó a Jonás? ¿Qué le pasó a Jonás? Estuvo allí dentro del vientre de un gran pez. La desobediencia. Y de paso estaba acostumbrado a dormir, porque más adelante leemos que cuando le vinieron los vientos, las tormentas, él estaba en el fondo del barquito allí. Mire, usó hasta dinero de él. Ahí sí tuvo para comprarse un billetito y hacer el desobediente. ¿Sí? Hay cristianos que invierten para ir donde el Señor no los manda. ¿Sí? Tú tienes que saber dónde inviertes. ¿Sí? Dice, ay Señor, pero no me prospera. ¿Y cómo así, hermano, que yo no cosecho? Porque dice el Señor que todo lo que el hombre sembrara cosechará. Es que está sembrando mal. ¿Sí? Cuando tú siembras mal no vas a cosechar nada. Hay que sembrar en terreno fértil. Amén, iglesia. Venga conmigo al libro de Hechos. Capítulo 27, el libro de Hechos. Y vamos a ver qué es lo que le pasó a estos hombres. Mire, una cosa usted debe saber. Hechos 27. Que cuando tú vas a navegar contra la voluntad de Dios, siempre van a venir tempestades. Siempre van a venir vientos contrarios. Amén, iglesia. Capítulo 27 de Hechos. Leo del verso 10. Es Pablo el que está hablando. Amén. Diciendo, verso 10. Diciendo, varones, veo que la navegación va a ser, ¿cómo dice? Con perjuicio y mucha pérdida. No solo del cargamento de la nave, sino también. Pablo le estaba advirtiendo, un hombre de Dios le estaba diciendo a los demás, no vayamos para allá, no naveguemos, porque va a ser, ¿cómo dice? Con perjuicio y mucha pérdida. Cuando tú te mueves contra la voluntad de Dios, vas a sufrir muchas pérdidas y va a venir perjuicio a tu vida, consecuencia de que tú no hayas entendido que lo que tú estás haciendo no es la voluntad de Dios, sino las circunstancias. ¿Sí? Yo le decía la otra vez que el rey David estaba allí paseándose en su azotea, en su terraza, llámelo como quiera, y él a un cierto momento se dio la vuelta y vio una mujer bellísima. ¿Qué circunstancia, no? O alguien por ahí con la mente no renovada podría decir, ¡qué voluntad de Dios! ¿Sí o no? Sí. David vio a esa mujer bellísima y dijo, ¡qué bueno es Dios! ¿Sí o no? Se encontró en una circunstancia que tal vez a él le parecía que Dios estaba en el asunto, y Dios no estaba en el asunto. Amén. Diciendo, varones, veo, era un hombre Pablo, un hombre con visión, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Hay algunos que arriesgan hasta la vida
por no entender cuál es la buena y agradable voluntad de Dios. Y a veces abortamos el propósito de Dios porque no hemos entendido cuál es la voluntad de Dios. Cuando tú entiendes qué es lo que Dios quiere hacer contigo, tú te quedas firme allí, esperando pacientemente. Porque la paciencia, ¿fruto de qué es? ¿Fruto de qué es? ¿Fruto de qué es? Amén. Y ese fruto lo da todo cristiano. Amén. Pero el centurión, verso 11. Pero el centurión daba más crédito ¿a quién? Al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo. Ajá. Eso se parece cuando Dios habla a través de un siervo y usted va y se aconseja con el vecino de casa. ¿Sí? Se aconseja con la vecina. ¿Qué dice usted, vecina? ¿Sí? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que dice que no nos debemos aconsejar ¿con quién? ¿Con quién? Con el impío, con el incrédulo. Salmo 1, si no me equivoco, dice eso. Pero a veces nosotros nos equivocamos, como hizo este hombre. Pero el centurión daba más crédito, sabiendo que Pablo era un hombre de Dios. No supieron escuchar la voz de Dios. Y más adelante vamos a ver. Mire, Salmo 1:1 dice: no andes en consejo de malos y no te aconsejes. Eso quiere decir que tú no te aconsejes con cualquiera. ¿Sí? Aleluya. Mire, yo he escuchado de cristianos que van y se hacen leer las cartas o las manos. Porque quieren saber el futuro, están desesperados. ¿Sí? Porque no saben esperar en Dios. ¿Sí? Quieren descubrir el futuro. Y el futuro está acá. En la palabra de Dios. Amén. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría, verso 12, la mayoría acordó zarpar también de allí. Eso es como cuando la mayoría, dice allí que la mayoría que acordaron que era incómodo. ¿Sí? Porque a veces nos gustan solo los lugares cómodos. La mayoría dijo: aquí estamos incómodos, es mejor que nos vayamos. ¿Sí? Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira noreste y sudeste, e invernar allí. Se fueron de allí. No les importó lo que Pablo le dijo. Dios estaba hablando a través de Pablo. Más adelante vamos a ver qué les ocurrió. Verso 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían, como dice su Biblia ahí, lo que sigue. Ajá. Hermosa esa palabra. Te va a parecer que ya tienes lo que tú deseabas, pero déjame decirte que solamente te va a parecer, porque no viene de Dios. Pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después, miren lo que sucedió después, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón.